Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos, depende a qué hora estén leyendo este documento, viendo este documento. Gracias porque nos han seguido en las entrevistas anteriores. Saben que este documento está dedicado a la crisis ecológica que causó la Dana en Valencia, y hoy tenemos la alegría, el placer de compartir esta entrevista con un amigo, un catedrático español muy importante, Juan Antonio Roche Cárcel, que nos va a ayudar. Yo le voy a pedir primero a Roche que se presente y después le vamos a hacer las preguntas que venimos haciéndole a todos los colegas y amigos que nos han ayudado en esto. Hola Roche, un placer Hola, verte. buenas tardes, Adrián. Muchísimas gracias por haberme invitado a esta cosa tan necesaria como es recordar sociológicamente y analizar sociológicamente qué es lo que acaba de pasar en la Dana, la triste Dana de Valencia. Bueno, yo soy Juan Antonio Roche Cárcel, soy catedrático de Sociología en la Universidad de Alicante, en España, y tengo mi perfil, son dos áreas de investigación fundamentales, como es la sociología de las emociones y la sociología de la cultura y de las artes, aunque también aspectos de teoría sociológica y otras cuestiones. Bueno, gracias Roche, te vamos a pedir que te retires un poquito para atrás para que se te vea todo el rostro. Ahí está perfecto, ahí está mejor. Gracias Roche. La primera pregunta es, según tus criterios o lo que has podido recoger, ¿cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esta Dana? ¿Por qué este desastre? Bueno, la primera cuestión es una cuestión de tipo histórico, climático histórico, ¿no? Porque nosotros en esta tierra valenciana, de Alicante, Valencia, Castellón, históricamente hemos tenido bastantes fenómenos extremos de lluvias en unas determinadas épocas al principio del otoño, que nosotros llamábamos antes gotas frías. En estas gotas frías, por ejemplo, hubo una fortísima en Valencia en 1957, ya hubo una a finales del siglo, finales y principios del siglo XX, y ya hubieron algunas en tiempos de los romanos, ¿eh? Pero digamos que las más recientes son en Valencia en 1957, en Alicante 1982, 1997. Para que nos hagamos una idea, de estas gotas frías cayeron unos 200 litros por metro cuadrado. La reciente Oh, Dana de Valencia, terrorífica, en algunos momentos más de 750 litros por metro cuadrado. Si la del 57 en Valencia llegó hasta la ciudad, hasta la catedral, digamos, hasta una altura de la catedral, pues imagínate los pueblos de alrededor de Valencia, fundamentalmente también en Albacete, en Lieto y en algunas partes de Andalucía, el desastre que ha producido. Estas causas, digamos, son históricas, pero desde mi perspectiva, tiene mucho que ver con el cambio climático. Entre efectos que están producidos de cambio climático es la subida de la temperatura del mar Mediterráneo. Esta subida de las aguas está produciendo estas subidas y calentamientos de la atmósfera que producen estas alteraciones climáticas. Y los científicos nos están advirtiendo que es bastante probable, al igual que está ocurriendo con los tifones en ciertas partes de América, ¿no? Que se ok. produzcan cada vez de manera más intensa y más rápida. Y también históricamente hay un problema y es de planificación del territorio. A veces en el barranco de Paiporta, de la ciudad más anegada, claro, durante años y años y años se ha construido al lado del barranco. Se ha construido y está encajado el barranco entre construcciones, ¿no? Igual que las carreteras, las vías de ferrocarril. Sería una cuestión pendiente planificar todos estos medios de transporte y todas estas construcciones, ¿no? Y la última causa, que no ha sido menos importante, ha sido una prevención fallida y una gestión deficiente. Estas son las causas fundamentales, yo creo. Claro, claro, sí. O sea, es lo climático, el desarrollo de climático y las cuestiones del hombre también, ¿verdad? Que todos venimos argumentando. Y según lo que vos puedes percibir, según lo que has escuchado, leído, hablado, ¿cómo lo ha pasado a la gente? ¿Cómo lo ha sentido? ¿Qué experiencia ha tenido la gente, la que ha estado ahí, ¿no? Porque Hombre, lo primero es manifestar el dolor por las más de 220 muertes, fallecimientos en esta zona, ¿no? Eso ujú, es lo primero.
Y evidentemente nuestra profunda solidaridad con los familiares y con los amigos de todas estas víctimas, ¿no? Y pensar en los familiares y los amigos, primero los fallecidos, el miedo que pasaron en esos momentos, la incertidumbre y el dolor y la agonía, ¿no? Y los familiares, evidentemente, el dolor por las pérdidas de estos familiares y además por las pérdidas cuantiosas, enormes, en infraestructuras, en carreteras, en ferrocarril. Hay más de 47.000 empresas dañadas, son miles de trabajadores afectados para el futuro. Algunas de ellas del sector cultural, ahí se concentraban todas las industrias de publicación de libros, de discos, de grupos de teatro. Un daño terrorífico. Entonces, dolor, incertidumbre sobre lo que va a representar el futuro, temor a cuando vengan las danas. Y luego un pequeño grupo de personas, digamos, donde sus emociones se han intensificado unidas a la ira y quizás también a un desbordamiento pasional y con actos de acción violenta. Porque cuando visitaron la zona los reyes de España, el primer ministro español y el presidente de la Generalitat, pues un pequeño grupo pues hicieron con actos violentos que querían ir detrás de ellos con unos palos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en general la gente, digamos, la manifestación emocional más importante ha sido el dolor, ¿no? Y la incertidumbre. Pero también es verdad que ha habido una emoción muy positiva y ha sido, junto a estas negativas, ha habido una muy positiva que ha sido una gran solidaridad de miles de personas que han ido allí a quitar el barro, a dar alimentos, etcétera, etcétera, y particularmente los jóvenes, particularmente los jóvenes. Y esto nos da mucha esperanza, ¿no? Porque la juventud representa el futuro, ¿no? Nos da mucha esperanza y nos ha dado mucha alegría. Y ha encumbrado a nuestra tierra, a una tierra de solidaridad desde Valencia, pero también desde otras partes de España y algunos extranjeros también, ¿eh? Y Claro. bueno, ante este acontecimiento tan traumático, al mismo tiempo se ha producido pues esta efervescencia de lo verdaderamente positivo de los seres humanos cuando estamos sometidos a estas catástrofes. Las dos cosas juntas. Qué, claro, qué paradójico y qué interesante esto que marcas, esta tensión entre la tristeza, la angustia y las nuevas formas de comprender la esperanza y esta generación así llamada frágil, ¿no? Que ha tenido esta respuesta, ¿verdad? Que es también una novedad en el contexto de lo que está pasando, etcétera. Así que a mí Perdona, me Adrián. lleva Sí, Sí, dime. no, sí quería añadirle una cuestión que yo creo que es importante emocionalmente hablando también, ¿no? Sí. Y es que las personas afectadas de estos pueblos se han sentido muy solos, se han sentido desamparados por las instituciones. Ajá. Sin embargo, se han sentido muy arropados y muy agradecidos por todos estos sectores potentes de solidaridad. Claro. Esto es una cosa. Y vos en este contexto, ¿cómo te has sentido? ¿Qué te pasó? Saber de Pues esto. Porque yo, ustedes están yo, cerca, ¿verdad? No, no es que estén lejos, digamos, digamos, como ¿no? humano, manifiesto mi profundo dolor por los fallecimientos, mi profunda solidaridad con los, digamos, afectados, familiares, amigos, etcétera. Y en tercera posición, me he sentido muy conturbado por las posiciones polarizadas que ha generado Ah, esta situación, ¿no? ah, Porque ah, nos hemos dividido en este momento preciso que no había que dividirse entre aquellos que decían que la máxima responsabilidad es del presidente de la Generalitat y aquellos que, como siempre, le echan la culpa al presidente del gobierno, ¿no? Aunque hay otras ah, causas, como he dicho antes, que hay que atajar y que ver. Yo lo primero que pensé, además de este dolor y de este no querer entrar en esta polarización, es ujú, aquí debemos llamar al conjunto de la sociedad y al conjunto de nuestros representantes políticos a una cosa que es importantísima en estos momentos. Hay que tomar medidas y hay que tomar medidas rápidas contra el calentamiento global del planeta, porque estamos viendo ah, los efectos. Lo mismo te diría si de determinadas zonas de Estados Unidos, con los tifones claro, y, de, claro. y del Sí. Caribe. Lo mismo te diría, ¿eh? Hay que tomar Mm, medidas. Ahora tenemos nuevos representantes políticos en América, como sabes tú bien, que precisamente no están a favor del cambio climático mm, y bueno, esto no ayuda, ¿no? Creo que es una llamada importantísima. Y luego, evidentemente, mantener la cabeza fría
además del corazón caliente por lo que ha sucedido, la cabeza mm, fría para pedir por este orden, primero, el respeto por los muertos, mm, en segundo lugar, solicitar a las instituciones que gestionen la recuperación con eficacia. En mm, tercer mm. lugar, solicitar que se abra un comité de investigador independiente y al final veremos las responsabilidades. Pero pedir Claro. ya las responsabilidades primero es manifestar el dolor por los fallecidos, llamar a la recuperación y al trabajo de eficacia y ya llegará un Mm, momento de una comisión de investigación con dos objetivos fundamentales. Es qué ha mm, pasado, cómo podemos mm, evitarlo en el futuro y finalmente, mm. si hay responsabilidades, pues pedir responsabilidad. Claro. En lo que has dicho hay dos componentes en la segunda y en la tercera pregunta. Me parece interesante preguntarte un poquito más a ver qué nos puedes decir. Una, eso que dijiste, bueno, no, al fin has sembrado como una especie de nueva esperanza la actitud de solidaridad, ¿no? O sea, un poco que aclare, que nos digas algo más sobre eso, para que la gente sepa un poco más. Y la otra, esta cosa de, que me parece que sale al final, sobre el tema de la confianza, ¿no? La confianza entre los españoles, la confianza con las instituciones. ¿Nos podés decir dos cositas más sobre eso, aunque sea? Por supuesto que sí. Mira, sobre la esperanza, te cuento un poquito los cientos, miles de personas. Hemos visto imágenes llegando a Mm, Valencia de miles de personas. Han sido mm, particulares. Se han cogido ellos una pala y se han ido para hacer mm, labores, mm, ¿no? Fundamentalmente para sacar el barro de las calles, para ayudar a quitar mm, los mm, escombros, ¿no? Para ayudar a las personas, también mm, psicológicamente y también para claro. llevarles comida. Se ha recogido muchísima comida y se ha recogido muchísimas cosas para los niños, ropa, ¿no? Muchísimos productos de limpieza. Se ha recogido muchísimo material de esta cuestión. Mm, Pero también han ido bomberos de distintas partes de España, profesionales policías municipales, mm, policías municipales de distintas partes de España. También personas profesionales que evitan los incendios forestales, también, ¿no? claro. Y otros profesionales, por ejemplo, también, y otras organizaciones ONGs como Cáritas, ¿no? De la Iglesia Mm, y otras, ¿no? Entonces, sí que ha funcionado la sociedad civil. claro, Y, claro. y ha funcionado también, ojo, muy importante, el ejército, la unidad de emergencias militares, la UME. Mm, Eso ha funcionado muy bien, funciona muy bien, eso también. También ha funcionado la Policía Nacional, la Guardia Civil, es decir, del Estado, mm, también no ha sido el Estado el que ha fallado. Lo que ha fallado más bien son determinados representantes políticos, ¿no? mm, mm, mm. Esa es la cuestión. Pero, y sobre la segunda pregunta, por eso la esperanza es que tenemos una sociedad madura, ¿no? Y unos representantes políticos pues, que hay que exigirles pues que tengan, pues que estén más atentos, que sean más eficaces, que se asesoren, ¿no? Y sobre todo, Mm, una cuestión que va a ocurrir posiblemente en un debate próximo es, nosotros estamos construyendo un Estado, digamos, más descentralizado, todavía no lo hemos acabado ese mm, proceso, y tenemos que construir en paralelo también un Estado en el que la coordinación entre las autonomías y el Estado central funcione mejor. Quizás un Estado de claro, corte más federal, ¿no? Esa es una asignatura pendiente, eh, ¿no? Porque aquí quizás ha fallado ha fallado las instituciones autonómicas. Esa es claro, desde mi perspectiva, los que tienen más responsabilidad. Pero quizás también ha fallado algunos elementos del Estado, ¿no? Y entonces, ese debate tiene que haberse. Y sobre la segunda cuestión, que a mí sí me preocupa bastante, es que una de las dimensiones que se han exacerbado en los afectados es la desafección hacia las instituciones políticas y, por tanto, hacia la mm, democracia. Y con el claro, peligro de que ciertos sectores políticos populistas, mm, que incluso han mandado gente allí para generar con actos de violencia, etcétera, etcétera, pues saquen sus rendimientos, ¿no? Es decir, que por mm, último tenemos que reforzar la comunicación entre el Estado de las autonomías y el Estado centralizado y tenemos que reforzar la democracia para que la Dana claro, no solo se haya llevado personas fallecidas,
cientos de elementos materiales de casas inundadas, de fábricas industrialmente, etcétera, sino también que arrastre en parte a la democracia y a nuestras instituciones del Estado. Perfecto. Muchísimas gracias, Roche. Ha sido una entrevista genial. Creo que cada vez más vamos teniendo con los distintos entrevistados una idea global. Y está muy bueno que la sociología se haga presente desde este otro punto de vista, que es me gustaría llamarlo una sensibilidad sociológica sobre la problemática, ¿no? Una perspectiva particular de compromiso, de estar con la gente, con la sociedad, con sus problemas. Así que yo te agradezco inmensamente por esto, agradecemos mucho para este aporte, pequeño aporte que va a ser el CIA en este documento de trabajo. No, yo te agradezco a ti que cuentes conmigo, que siempre cuentas conmigo, y porque modestamente quiero participar de esta solidaridad hacia lo que ha ocurrido desde mi modestia, desde mi posición como analista, como profesor, como académico, que también tenemos que cumplir una función en este sentido. Gracias, Roche.